y arrancamos. Vale. ¿De qué vamos a compartir en esta tarde? Vamos a compartir algunas claves, principios, lo que es la vigilancia competitiva, algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia de mercado. Una vez que tenemos esto, tenemos que tomar decisiones y para eso analizar tendencias y escenarios pues nos va a dar tranquilidad y nos va a dar seguridad y nos va a facilitar guiar, nos va a permitir guiarnos en el camino, siempre teniendo en cuenta el último punto, que cada decisión que tomemos va a afectar a las tres patas de una empresa, que son las finanzas, las operaciones y las ventas. Quería iniciar con lo que bien podría ser un resumen de la sesión de hoy. Eh, Vamos a dedicar algo más de 2 minutos y medio a compartir este vídeo. Probably a lot of you know the story of the two salesmen who went down to Africa in the 1900s. They were sent down to find if there was any opportunity for selling shoes. And they wrote telegrams back to Manchester. And one of them wrote, "Situation hopeless, stop, they don't wear shoes." And the other one wrote, "Glorious opportunity, they don't have any shoes yet." Now, there's a similar situation in the classical music world, because there are some people who think the classical music is dying. And there are some of us who think you ain't seen nothing yet. My mind at that moment, classical music is for everyone. Now, how would you walk? Because you know my profession, the music profession, doesn't see it that way. They say 3% of the population likes classical music. If only we could move it to 4%, our problems will be over. I say, how would you walk? How would you talk? How would you be if you thought 3% of the population likes classical music? If only we could move it to 4%. How would you walk? How would you talk? How would you be if you thought everybody loves classical music? They just haven't found out about it yet. See, these are totally different worlds. Now, I had an amazing experience. I was 45 years old. I'd been conducting for 20 years. And I suddenly had a realization. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. And that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?" That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course, I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. You could light up a village with this guy, guys. Right. So if the eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes probably Quizás del vídeo dura 12 minutos. Os invito a que si ponéis ojos llorosos en Google os saldrá la presentación completa. Del vídeo me gustaría compartir 4 cosas. La primera es que el futuro está por construir y esa construcción depende mucho de nuestra actitud mental. Tiene que ver con esos 2 comerciales que mandan para África y uno dice que no hay mercado y el otro dice que el mercado es infinito. ¿De acuerdo? La actitud mental una actitud mental clara va a marcar el futuro que está por construir. La segunda es nuestra visión. La visión que tenemos de nuestro negocio, de nuestro mercado, es muy importante. Es muy importante tenerla, porque nos va a guiar nuestra energía. En el vídeo veíamos que la música clásica es que es igual. Es igual en el sentido de que la gente que actualmente le gusta la música clásica, estamos hablando de un 3% de la gente, de las personas. El debate está en qué es lo que ocurriría, que si consiguiéramos que fuera un 3,8, si consiguiéramos que fuera un 4%, tendríamos nuestros problemas financieros resueltos, ¿no? Aquí el director nos dice, ¿y cómo sería si la música clásica fuera para todos? Esa visión diferente, esa visión clara, te permite movilizar recursos. Entonces yo os invito a que en tiempos de incertidumbre
paréis y recuperéis el por qué habéis iniciado la actividad empresarial. Y si si estáis empezando, que refresquéis cuál es vuestra visión, para qué existís como proyecto empresarial. La tercera, y muy importante también, es la ventaja competitiva. Comenta que todas las filarmónicas suenan igual, y eso es un problema, porque no hay diferencia competitiva. Entonces, y esa ventaja competitiva es importante, puesto que es lo que justifica, una de las cosas que justifica que los clientes elijan por nosotros y no por otros. Y tercera cuestión importante, cuarta, perdón, tiene que ver con hacernos las preguntas correctas. Escucho estos días y por qué, y qué vamos a hacer, si, qué, por qué. Permitirme, la pregunta correcta es cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú tienes una visión clara, la pregunta que debes repetirte es cómo vas a llevarla a cabo, cómo puedes hacerlo, cómo. Teniendo en cuenta que no estás solo, que hay más personas, ¿de acuerdo? Y las personas que nos rodean son importantes para poder sacar adelante nuestro proyecto empresarial. Y esto podría ser en buena parte el resumen de los próximos 40 minutos, ¿de acuerdo? Pero vamos a desarrollar un poquito más las ideas. Cuando hablamos de inteligencia de mercado, estamos hablando de herramientas, de actividades que podemos realizar que nos van a permitir tomar mejores decisiones, comprender mejor cómo hacemos las cosas dentro de la empresa y sobre todo a anticipar el futuro. De manera que poder aprovecharnos de esos cambios que se están produciendo y que si no dedicamos tiempo a esto que llamamos la inteligencia de mercado, pues bueno, vamos a ser segundones, vamos a incorporarlo pues más tarde. Al final el resultado tiene que ver con pronosticar y optimizar procesos. Cuando hablamos de inteligencia de mercado, hablamos de la perspectiva. Hablamos, como os decía en el resumen, de una manera particular de percibir el mundo. ¿Sí? Hablamos de la posición de nuestra organización. Oye, ¿para qué existimos? ¿Sí? ¿A qué tipo de clientes vamos? ¿Cuál es nuestra manera de entender el valor añadido para estos clientes? ¿Con qué canales? ¿Cuál es nuestra posición, nuestro posicionamiento en el mercado? El error habitual en los emprendedores es no cumplir con lo que nuestros mayores ya nos dicen. Si recordáis, hay una frase célebre, el que mucho abarca, poco aprieta. Últimamente, en los últimos años, en el mundo emprendedor, la palabra clave es foco. Foco. Bueno, va en esta línea, ¿de acuerdo? Es ver qué posicionamiento tenemos, tenerlo claro y a partir de ahí, insistencia. Patrón. El patrón tiene que ver con el modelo que no cree distorsiones en nuestros clientes, que nuestros clientes sepan qué pueden esperar de nosotros y nosotros prestar ese nivel de servicio de una manera recurrente. Y acción, tener un plan. Se ha visto, un poco escuchaba a un director y le decía, mira, lo mejor que he escuchado en el COVID te lo he escuchado a ti, a Antonio Sango. Él comentaba que en este contexto en el que estamos, esto no es como si nos hubiéramos caído en un pozo, es como si estuviéramos atravesando un túnel. La diferencia es que de un pozo salir es complicado. De un túnel tú decides el ritmo en el que sales, pero salir vas a salir, solo tienes que caminar. Entonces, por eso es muy importante la acción. He visto que había muchos proyectos bloqueados, inactivos, por dificultades a la hora de tomar decisiones. Tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de inteligencia de mercado, esto tiene una consecuencia en nuestro negocio, decisiones que tomamos. Os pongo este ejemplo de la ex-compact. Si decidimos que vamos a vender a través de resellers, pues ¿esto qué significa? Que estas personas van a tener un conocimiento muy alto de nuestros clientes. Que tengan conocimientos muy altos de nuestros clientes nos va a facilitar la predicción de ventas. Si sabemos lo que vamos a vender, vamos a poder producir en masa y, por tanto, con economías de escala.
lo cual nos puede dar, si queremos, liderazgo en costes o ventaja, cuanto menos ventaja en costes. Y esto además nos va a afianzar el poder vender y poder ofrecer esa ventaja en costes a nuestros distribuidores, nos va a permitir fidelizarlos. ¿De acuerdo? Es, lo podríamos repetir con Walmart, es decir, que las decisiones que tomemos no solamente nos afectan a nosotros y a las tres patas de la empresa, sino que afectan también al contexto en el que nos movemos. Cuando hablemos de vigilancia competitiva, tenemos que fijarnos en cuatro dimensiones. Tenemos que vigilar la competencia, tenemos que vigilar nuestras ventas. Hablamos de ventas cuando hablamos de clientes, de mercados en los que operamos y también de proveedores. Pues tenemos, y lo hemos visto en esta crisis, que ser capaces de abastecer a nuestros clientes. Hay que vigilar el entorno, los cambios en el entorno, que nos iba a decir que en sectores, por ejemplo, como la educación, iban a verse tan fuertemente acelerados, tendencias iban a ser tan fuertemente aceleradas como el tema de la formación online. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de entorno, hablamos de herramientas clásicas como el PES, ¿no? Político, económico, social. Me parece que estaba incómodo si alguien estaba compartiendo. Vale. Estaba accediendo al chat, por si acaso me dejaba algo, alguien quería participar por algún problema de sonido o algo similar. No, no, no te preocupes, que ya te haría yo, ya te Gracias, avisaría yo. gracias Fernando. Hablábamos de la competencia. Recordad que la competencia, en ocasiones se nos olvida la competencia indirecta. La competencia indirecta es aquellas, claro, nosotros tenemos nuestro producto o servicio y nuestros clientes tienen sus decisiones de ingresos y gastos y están cómodos porque si no harían otra cosa. La competencia indirecta es, claro, nosotros vamos a llegar con nuestro producto nuevo y le vamos a decir a estos potenciales clientes que alteren sus decisiones de consumo e ingreso. Y a esos a los que vamos a desplazar es lo que consideramos competencia indirecta. ¿De acuerdo? Es competencia que pelea por el presupuesto del cliente y que tiene una oferta de servicios diferente a la nuestra, pero que se lleva presupuesto que el cliente podría dedicarnos a nosotros. Hemos hablado de la vigilancia comercial, la vigilancia del entorno, muy importante. Cuando hablaremos con mayor detalle cuando hablemos de tendencias y la parte tecnológica. Hoy en día es muy complicado. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de Java y software. Hablamos también de procesos, de cómo hacemos las cosas. Es muy importante. Es muy difícil permanecer en el mercado si no incorporamos algo de tecnología en nuestros proyectos empresariales. Perdón. Y todo esto que tenemos que vigilar, ¿de dónde lo sacamos? Pues, bueno, aquí tenéis unas cuantas fuentes de información. Por supuesto, la web. Y a mí me gusta decir, por resumirlo y no hacerlo muy largo, porque esto lo googleáis y podéis encontrar una buena práctica es leer. De hecho, para mí es la mejor práctica. Leer, ¿qué leer? Pues la prensa diaria, si puede ser especializada, mejor. Porque ahí ves muchas cosas. Ves que, por ejemplo, qué compañías están comprando y vendiendo, y eso te dice de por dónde va a ir el mercado, porque lees informes de consultoras que tienen una visión muy global. Leer es importante, asistir a ferias en ocasiones. Hay una fuente que a nosotros nos da en la oficina mucha información, que es hablar con los vendedores y hacer que los vendedores de nuestros clientes pregunten a sus clientes. Es decir, es muy importante que preguntemos a nuestros clientes cómo están, qué planes tienen, qué les dice, de qué se quejan sus clientes. Eso aporta un montón de información. Así que si lo tuviera que resumir las fuentes de información en solamente dos, hablaría de leer lo que podáis, a ser posible más de 180 caracteres, y preguntar. Esa información hay que gestionarla. Moriarty, permito traerlo porque es de aquí de Aragón. Estamos hablando de en restaurantes, porque veáis una aplicación. Por poner un ejemplo de aquí de Aragón. La mafia se sienta a la mesa. Cuando entras a sus oficinas, ellos tienen unas pantallas enormes
donde tienen un dashboard, tiene un cuadro de mandos, y una parte de ese cuadro de mandos tiene que ver con lo que las personas están hablando en redes sociales de sus restaurantes. Y es una información que para ellos es muy importante. Claro, estamos hablando de que tienen más de 50 restaurantes y es una manera de saber rápido si están funcionando bien o qué no están haciendo bien. Bueno, tenemos que gestionar la información y eso la tecnología nos va a ayudar. Pero vamos a ver cuál es el punto de partida actual. El punto de partida es que nosotros teníamos nuestro plan y de repente la realidad, por un pequeño bichito, pues se ha convertido en otra cosa. Lo que sabemos, más allá de lo que en ocasiones publican los titulares de prensa generalista, es que el consumo de los hogares va a caer y que la perspectiva para el año que viene es buena, es que se vaya a recuperar bastante de lo que se va a perder este año. Que la exportación de bienes y servicios también va a caer, algo evidente, y que se va a recuperar. Que la remuneración de los salarios va a caer, que la tasa de ahorro se ha duplicado y que se prevé que se mantenga parte de ese ahorro y que el Euribor, aunque va a empeorar, no va a ser de manera significativa, con lo cual endeudarse no va a ser excesivamente caro. Son datos de la Fundación de Cajas, del sector bancario. Sabemos que la posición de liquidez, que es algo muy delicado cuando nos enfrentamos a una crisis, pero al final las crisis, como las guerras de precios, las gana el que tienen más dinero en el bolsillo. Pues aquí nos ha pasado aquí tenemos un tema bastante importante que resolver. Pues la mayoría de las empresas eh, inician esta andadura con una liquidez no superior a 2 meses. Y eso es algo que tenemos que resolver pronto. Hablamos también de que la recuperación, las perspectivas van a cambiar mucho del tercer al cuarto trimestre. Muchos, por ejemplo, en alojamientos, una caída del 60, en algunos alojamientos a cero, como os podéis imaginar, sería cero si no fuera por algunos restaurantes. Pues en el tercer trimestre van a pasar de una caída de un 60 a una caída de un 20. Esto choca con la mayoría de las noticias o con la impresión o los comentarios que yo escucho cuando estoy tomando un café o cuando estamos en reuniones informales, en networking, con personas cuya el primer comentario cuando hablamos de la realidad es madre mía la que va a caer. Entonces me decía Fernando al inicio que yo la verdad no he encontrado todavía, no he buscado mucho más, pero no he encontrado datos importantes o significativos económicos que me hagan pensar que va a ser una debacle, que vamos a sufrir, sí, pero que va a ser una debacle como lo que está compartiendo, pues no. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Dos cosas. Uno, ver las tendencias, porque las tendencias nos va a permitir adelantarnos y ganar margen. Y predecir escenarios. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos capaces de predecir el futuro, vamos a estar mejor preparados, vamos a tener los muebles y los mimbres mejores para afrontar esa realidad que siempre es incierta. ¿De acuerdo? Para hablar de tendencias, pues tenemos distintos lienzos. Aquí os dejo uno de ellos. Tenemos herramientas para ver por dónde van a ir estas tendencias. Las que comentamos que se han acelerado con el COVID tiene que ver con la inseguridad. Hay mucho más inseguridad que hace 3 meses. Tenemos unas restricciones. No podemos vender con la misma facilidad que vendíamos hace 3 meses y hay una caída del consumo. En un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza tenemos que las personas somos cada vez más conscientes del impacto que tiene el consumo que realizamos. Es decir, que cuando nosotros consumimos, compramos, estamos diciendo a otra persona siga fabricando de esta manera. Que hemos visto que en nuestro entorno podemos consumir productos con una experiencia de cliente muy buena y con unas calidades muy correctas. Nos hemos acostumbrado a la multicanalidad, por no decir a la omnicanalidad, por lo menos multicanalidad, desde carnicerías que hay realizando pedidos por WhatsApp, bueno, e-commerce y algo que me parece muy interesante, a competir y a buscar alianzas. Como decía Fernando,
se han abierto las mentes y hay nuevas formas de hacer las cosas que nos pueden hacer muy competitivos. Con estas tendencias hay que ver cómo afectan a nuestro modelo de negocio. Y en una sesión de emprendedores, pues supongo que ya todos y todas conocéis el lienzo de modelo de negocio. Tenemos que ver cómo estas tendencias que se han acelerado impactan en nuestro modelo de negocio. Algunas las tenemos claras. Vamos a poder tener nuevas líneas de negocio, nuevos negocios, en la medida en que incorporamos nuestros nuevos valores a nuestra marca, pues nos van a venir bien, y las tecnologías en la parte que tiene que ver con multicanalidad y pues van a ser bien recibidas. La crisis no afecta igual a todo el mundo. Entonces tenemos que ver dónde estamos nosotros y desde nuestra posición ver hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto empresarial. Y esto tiene que ver con los escenarios. Cuando hablamos de escenarios hablamos, oye, algo muy sencillo y rápido. ¿Cómo va a ser el comportamiento de nuestros clientes? ¿No van a venir a nuestro negocio? ¿Con qué probabilidad? ¿Va a haber una caída de un 80%? Creo que veis el cursor. ¿De un 60%? ¿De un 50%? ¿Cómo va a ser la recuperación? Cuando hablo de recuperación económica, hablo tanto de las restricciones económicas como del comportamiento de la demanda, del comportamiento de la alegría, de cómo va a ser las expectativas, ¿de acuerdo? Entonces va a ser unas expectativas bajas, con una recuperación en L, va a ser unas expectativas, bueno, que vamos a tener un pequeño valle y luego, como casi todo el mundo predice, para el 2021 va a ir mejor, o algo que ya sabemos, porque ya cuando cuando Deloitte sacó este informe, pues esto fue hace 2 meses ya y ya sabemos que se ha retrasado el cumplimiento, es decir, que la salida no va a ser tan rápida como esperábamos, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo tenemos que plantear en nuestro negocio. Tenemos que plantear estos escenarios y estas tendencias, qué impacto van a tener en nuestra cuenta de resultados. Pongamos, por ejemplo, que nosotros hace un tiempo, antes del COVID, teníamos unas previsiones de venta en línea a unas unidades que íbamos a vender por los distintos canales, ¿sí? Y en base a un ticket medio, pues teníamos una cuenta de resultados, unos ingresos. Teníamos una estructura de costes, fijos y variables, oye, y pues vivíamos razonablemente tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si en base a esas estimaciones que hemos visto, pues resulta que nos obligan a cerrar un tiempo, a luego la demanda se recupera de una manera muy pequeña y vamos a ser más exigentes para que se vea más claro, solamente por eso. Y luego se va recuperando poco a poco. Hemos creado 3 escenarios en 3 momentos del tiempo distintos. Pues tenemos que saber que eso nos va a dejar solamente en cuanto a la demanda, pues donde no teníamos cierta tranquilidad, ahora podemos cuantificar nuestra intranquilidad. En este caso en 26.000 euros. Es verdad que hay tendencias. Por ejemplo, hay empresas que cuando hablamos de luz están ahorrando un montón de dinero. Es verdad que la han trasladado a los trabajadores a sus casas, pero se están ahorrando luz. En algunas ocasiones se están negociando alquileres. Entonces debemos saber pues, que si alguien durante unos meses pues, no ha tenido esos gastos y luego le han bajado, pues eso va a tener unas repercusiones. Tenemos que ser capaces de trasladar esto a nuestra cuenta de resultados, porque esto va a afectar a nuestra tesorería. Es lo mismo que teníamos antes puestos en ingresos, en el flujo, en cómo se mueve el dinero en nuestro negocio. ¿Y esto qué significa? Que nosotros, si queremos tener la mente tranquila y poder seguir vendiendo, ofreciendo nuestros productos y servicios, tenemos que conseguir, para estar tranquilos,
31.000 euros. O sea, tendríamos que ir al banco, solicitar un ICO o pedir préstamo o tirar de ahorros. Tenemos que conseguir 31.000 euros más las inversiones que tengamos que realizar para poder aprovechar esas tendencias y salir reforzados del COVID. Escenarios para saber qué es lo que tenemos que hacer y recordar que esos escenarios deben de incorporar unas inversiones para aprovechar esas tendencias y que nos permitan salir reforzados. Las métricas son que el 23% de las empresas salen reforzadas de las crisis. El otro día lo compartía con unos compañeros y me dicen 23, me parece mucho. Digo, fíjate de dónde sale la cifra del 23. Salen de que un 30% mueren. Y cuando esas empresas mueren, dejan a unos clientes sin atender. Y luego hay otras empresas que tardan en reaccionar. Resultado, un 23% de las empresas, si hacen bien los deberes, tendencias y escenarios, salen fortalecidas de las crisis. Recuperamos la presentación. Tenemos, ya os he dicho al principio, tenemos 3 pilares. ¿Qué significa? Que cada decisión que nosotros tomamos en nuestra empresa no va a afectar solamente a las finanzas, que es esto último que hemos visto, sino que toda decisión que tomemos va a afectar también a nuestros clientes, a las ventas y va a afectar también a los costes. Con costes hablamos de producción y de personas. Por ejemplo, quiero vender más. Pues si quiero vender más, tengo que ser capaz de producir más. Si estoy vendiendo servicios, tengo que ser capaz de tener más horas disponibles, ya sea porque hago los presupuestos mejor, porque incorporo más personal, ¿sí? Y eso significa, si es por una mejora en la tecnología o por incorporación de personas, que voy a requerir de un circulante, de una pata financiera. Es decir, cualquier decisión que tomemos en la empresa va a afectar a las otras 2 patas. ¿Qué es lo que podemos hacer a corto, medio y largo plazo? Cuando hablo de corto, medio y largo plazo hablo de restricciones, cosas que ya deberíamos haber hecho y si no ya tardamos. Recuperación, cosas en las que ya debemos estar trabajando. Rentabilidad, hablo del crecimiento. Debemos de conocer cuál es la situación real, actual, no la que imaginamos, no la impresión que tenemos, no lo que escuchamos, no, en nuestro negocio, cuál es la decisión con detalle. Tenemos que hacer los escenarios de caja y con eso tenemos que accionar, tenemos que elaborar un plan de contingencia. Supongo que esto ya lo tenéis resuelto, estamos en la fase de recuperación, tenemos que asegurar las operaciones, tenemos que asegurar que podemos prestar los servicios, esta parte ya la deberíamos tener resuelta, protegida la caja, lo que estábamos hablando de los ICOs, la negociación con Hacienda, de aplazamientos, la negociación con proveedores. Tenemos que empezar a hablar de alianzas estratégicas porque el aprovechamiento de las tendencias en una situación de restricciones implica que necesitemos de colaboradores de otros para poder llegar más lejos, para aprovechar las tendencias y poder ofrecer productos y servicios distintos a los que ahora mismo estamos haciendo. Insisto, tirar de aliados, proveedores, competidores en otros mercados o en los mismos, pueden venirnos bien y tenemos que calcular las inversiones necesarias porque hay que financiarlas. La tercera fase sería la fase de rentabilidad. Estamos hablando de crecer. Estamos hablando de cómo la tecnología nos va a permitir ganar margen. Estamos hablando de que tenemos que actualizar el mix de producto, centrándonos principalmente en los productos que más margen nos dejan y que más demanda tienen. Y dejaremos de empujar el resto. De empujar, de fabricar, y se lo tenemos que avisar a nuestros proveedores. Tenemos que actualizarlos. Tenemos que ver, porque en ocasiones eso puede afectar a contratos que tenemos con ellos. ¿Sí? Actualizar el mix de producto y el volumen de ventas, el volumen esperado de ventas. Tenemos que trabajar en esta fase en la diferenciación en la marca. Comentábamos
sin querer entrar en detalle, en restaurantes, empresas que se han asociado, han apoyado, han tenido acciones altruistas, pues se han visto fuertemente reforzadas. El valor de la marca ha aumentado, el posicionamiento de la marca en la mente de los clientes se ha visto muy reforzado. En esto tenemos que trabajar con un foco, que es la rentabilidad económica. Permíteme que insista en el tema de compartir recursos de alianzas. Yo pongo un ejemplo muy claro. Yo tengo un restaurante, hago servicio a domicilio. La gente que me hace el servicio a domicilio mm, está ociosa porque yo estoy cerrado, pero puedo poner a disposición de la verdulería, de la carnicería, de la tienda de la esquina, a estas personas, perdón, a estos negocios, disponer a disposición estos repartidores de manera que ellos puedan abrir un canal de servicio a domicilio muy rápidamente y a nivel local. El seguimiento de la competencia, sobre todo cuando es grande. Para ganar dinero, lo que debes hacer es tener mejores ideas. Y esto está muy en contra de quedarse quieto. Ideas clave. Lo que cobras por tu servicio está muy en relación al valor que aportas al cliente. Si yo me quiero tomar un café y tú lo que me vendes es solamente de grano molido, pues eso me aporta un valor y yo estoy dispuesto a pagar un precio. Si tú lo que me das es una experiencia de cliente muy grande, el valor que me aportas es mayor y por tanto el precio que estoy dispuesto a pagar también lo es. Las emociones, a la hora de tener ideas, a la hora de llevarlas a cabo, de ejecutar, son muy importantes. Y las emociones, afortunadamente, pues son vaivenes. Estamos a días más bajos, a días más altos, más desanimados. Tenemos que ser conscientes de ellos y dedicarles tiempo. Y esto es vital, dedicarnos tiempo. No recuerdo, sí, esta mañana le decía a un cliente, para, necesitas hacer una paradita y resetearte, dedicarte tiempo a ti, problemas familiares y porque está afectando a tu negocio. Recomponte, gestiona tus emociones y arranca. La actitud es muy importante a la hora de tomar decisiones. Con firmeza, aquí una idea clave es el realismo positivo. Es decir, esto no va de ser optimista o ser pesimista. No va. Es de saber dónde estoy, dónde tengo que llegar y hacerme las preguntas y trazar el camino. Realismo positivo. Saber en qué situación me encuentro y saber que soy capaz de llegar hasta donde quiero llegar. Hasta donde quiero llegar. En la medida que esa visión empresarial, que es donde quiero llegar, sea la confluencia, el ikigai, entre nuestra pasión, nuestra misión y lo que el mundo necesita y nuestra profesión, lo tendremos más fácil. El esfuerzo, que en estas semanas está siendo importante, será más llevadero. Y como resumen, buenas prácticas. Focalízate en buenos clientes y productos y abandona el resto. Ten cuidado con los precios. No los bajes de manera indiscriminada. Entre hacer un descuento de un 50 y hacer un descuento de un 40, seguramente los clientes van a venir igual. Y tú, la diferencia es de un 20%. Esto nos ha afectado. Hay tendencias. Lo hemos visto en esa diapositiva con la balanza. Redefine la estrategia en función con tu nuevo entorno. Y presta mucha atención en clave a las nuevas necesidades de los clientes y esas tendencias que se han visto impulsadas. Y ten más cuidado en la caja. Como idea final, empiezo, igual que acabo, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y para mí esto es una idea muy fuerte. Insisto, tener claro dónde estamos, tener claro dónde queremos llegar, pero el futuro está por crear. Y por mi parte, poquito más. Hasta aquí, bueno, me he pasado 5 minutos. Si os parece, dejo de compartir la presentación y encantado, esta es la parte que más me gusta de toda la sesión, de compartir experiencias, impresiones, resolver alguna cuestión o ampliar alguna de las cuestiones que se hayan quedado en el tintero.